Aquí estamos de vuelta, esta es la tarde de los protagonistas, estamos en radioemociones.com, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, Radio Emociones en Facebook, Radio Emociones 2016 en Instagram, @Remociones 2016 en Twitter. De paso les digo que dejaron saludos, Luz Fondeville le deja saludos a los protagonistas. Y aquí está el conductor, Hernán Jagger, con ustedes. Muchísimas gracias, la voz que escuchaban es la de Irene Acosta Alfonso, ella está en los estudios de radioemociones.com, después tanto Susana Salerno como yo estamos cada uno en su casa, cumpliendo con los protocolos que hay que seguir y cuidándonos, que es la única forma de cuidar al otro, cuidarse es cuidar al otro. Así que bueno, no hay otra manera hasta que por lo menos no esté la vacuna. Tenemos el placer de tener del otro lado a Ana Celentano y Sergio Suárez. Ellos dos son los que tuvieron la idea, escribieron el guión y dirigieron esta microserie que ya se está emitiendo, comenzó a partir del 3 de noviembre, ahora ya vamos a contar cómo se puede ver, es de acceso gratuito, etcétera, etcétera. Pero en principio vamos a saludar en la tarde a Ana Celentano y Sergio Suárez, que tuvieron la idea de hacer esta tracción a sangre. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Ana? Buenas tardes. ¿Cómo va a ser? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Al contrario, hola. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Hernán? Gracias por la invitación. Bueno, bien. Bueno, ya desde marzo nosotros estamos transmitiendo de esta manera por una cuestión de espacio, por no poder estar en los estudios. Así que bueno, Ana estaba presentando de alguna forma, nos iba a empezar a presentar cómo surgió la idea de tracción a sangre. ¿Y qué es tracción a sangre, Ana? Contale un poco a la gente. Yo la vi todos los capítulos, pero bueno. Claro, buenísimo. Es una microserie de 6 capítulos que lo empezamos a trabajar hace 2 años junto con Sergio, ante la posibilidad de presentarnos en el concurso de NACOM, que es un concurso para microseries, microprogramas de ficción y documentales. Y la verdad que nos despertó mucha curiosidad, inquietud y reflexiones el tema de la subrogación de vientres. A partir de ahí empezamos a tirar un poquito el hilo de qué pasa con el cuerpo de esa mujer cuando de todo lo que se habla es de un niño que se paga un proceso, que se va de viaje, que aparece una donante de Ucrania, un donante de cualquier punto del mundo, y uno por una determinada cantidad de dinero puede contratar a una persona que de alguna manera pasa de ser un sujeto a ser un objeto en base para tener un niño, ¿no? Para otro. Digamos, eso la parte más brutal y comercial de la subrogación de vientres. A partir de ahí empezamos a tirar un poco del hilo y a pensar en qué otras actividades el cuerpo, sobre todo, mayoritariamente el cuerpo de la mujer estaba tan comprometido al punto de que entre en una discusión de si es trabajo, si no es un trabajo, y qué ha pasado a lo largo de la historia con algunas actividades que ya existen desde la época de la esclavitud hasta llegar a esta subrogación de vientres, que es algo que recién empieza, todavía no hay claridad legal sobre si se puede hacer o no se puede hacer, no hay nada que lo prohíba, no hay nada que lo reglamente, y a partir de ahí pensamos que el trabajo doméstico y el trabajo sexual comparten, digamos, ese mismo compromiso corporal, físico, en los sujetos que la ejercen, ¿no? Entonces, decidimos hacer un microprograma que sale en una página donde nosotros veníamos colaborando, que es la página Sangre, con /R, sangre.com.ar, y nos asociamos con ellos para hacer la producción. Ganamos el premio de NACOM en el concurso, y el microprograma son 6 microprogramas de 10 minutos, los 3 primeros de trabajo doméstico, los 2 segundos de trabajo sexual y el último sobre subrogación de vientre, con un poco de ficción y un poco de documento, y un poco de entrevistas, ¿no? Y el último también con un archivo documental. Así que es un poco una invitación a reflexionar sobre el lugar del cuerpo en el trabajo, sobre los procesos que hacen que una actividad deje de ser esclavitud para convertirse en trabajo, y qué puede pasar en el futuro con actividades que hoy parecen bastante esclavizantes, ¿no?
La verdad que Ana, sinceramente tendría que terminar la nota acá, porque la verdad que me contaste todo con tanto detalle, tan perfecto que sinceramente, claro, para un periodista... No, preguntale algo a Sergio, por favor. Sí, ahora no voy a preguntar, nada, te estoy haciendo una broma, pero digo, fuiste tan clara, que fue tremendo, en serio que lo digo. La verdad que, bueno, te felicito. Estoy afilada. Más allá de que sos una gran actriz y una gran directora y demás, que reconocemos la trayectoria de Ana Celentano, que es inmensa, tendríamos 2 programas para hablar de Ana Celentano, pero bueno. Bueno, pero sí, entonces está bien, sí, claro, le voy a hacer la pregunta a Sergio, por supuesto, pero fue muy claro. Sergio, recién nos hablaba Ana de esta cuestión que es muy interesante. Yo cuando lo veía también, sinceramente, me cautivó mucho el hecho de que mezclan ficción, ¿no es cierto?, con testimonios, ¿no? Y con documentos y con mucho de investigación, ¿no? De hecho, te cuento que 2 de los que participan en esta microserie fueron profesores míos, Dora Barrancos y el doctor Alberto Robles. Los conozco, son excelentes, han convocado cientistas sociales de primer nivel, pero la pregunta sería, Sergio, ¿por qué? ¿Cómo surge esa idea de decir, bueno, vamos a mezclar un poco de ficción con una cuestión de interpelar a cientistas sociales de la talla de esta gente, además de Georgina Orellano, recordamos, que es la secretaria general nacional de ANMAR, ¿no? A Daniela Castro, que está en el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, y Marisa Herrera, una abogada especialista en familia e investigadora del CONICET. ¿Cómo surge esa idea de mezclar un poco todo esto, no? Sí, y está Cecilia Varela también, una abogada que trabaja con AMAR, y la secretaria Juana del Carmen Brites, del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares. La estructura ya la teníamos pensada para cuando presentamos el proyecto, que tenga una ficción que no sea ilustrativa de lo que se estaba hablando en la entrevista, y que tenga claramente 2 partes el capítulo. Algo como si fueran la ficción recreando alguna imagen o algún texto en su momento, y después que eso sea la apertura a las entrevistas. Un poco como un gancho también, ¿no? Como producto de interés. Y después, manteniendo esa estructura, devenida la pandemia, se mantuvo, y tratamos de encontrarle una vuelta para que esa ficción mantenga, que no sea una ilustración, repito, ¿no? de la entrevista, que es un poco lo que a veces está en los docuficción, ¿no? Donde está en primer término la entrevista, y la ficción empieza a ser eso, ilustrativa de lo que se está contando. Y acá no, acá buscamos por otro lado. Al llegar un poco la pandemia, hubo que reconfigurarlo. En su momento iba a ser todo en una locación, y eso como medio pasando por varias generaciones en una misma casa, pero bueno, después hubo que amoldarse a cómo realizarlo, ¿no? A tomar la decisión de hacerlo primero, y después, bueno, qué formato iba a tener, tratando de no perder lo que se había presentado, y por eso habíamos ganado el concurso. Claro, supongo que debe ser complicado hacer un trabajo que estaba pensado, que ustedes lo habían pensado de una manera, hacerlo en forma presencial, ¿no es cierto? Trabajar en un estudio con actores y demás, haciendo entrevistas a los especialistas en cada tema, y otra cosa es hacerlo, bueno, obviamente, cada uno desde su casa, ¿no? Supongo yo que las entrevistas con Dora Barrancos y demás la habrán hecho a través de Zoom o de algún sistema, ¿no? Claro. De estilo. Y bueno, los actores, supongo, bueno, hablamos, por ejemplo, de Machín, ¿no es cierto?, entre otros, Luis Embroski, Key Rodríguez, Eva Bianco, Gilda Escarpeta y Maca Suárez. Bueno, supongo que cada uno lo habrán filmado con su celular, de alguna manera, con un dispositivo, ¿no? Calculo que habrán trabajado de esa manera. Les pregunto a cualquiera de los dos, no sé. Sí, exactamente. Trabajamos todo a distancia, como te contaba Sergio recién.
cuando ya estábamos por arrancar con el rodaje, ya teníamos todo caminado para filmar en una semana, teníamos para el 8 de abril, tuvimos que cambiar todo y adaptarnos, bueno, igual que ustedes haciendo radio, a decir, bueno, hagámoslo igual y hacerlo vía remota. Fue interesante, ¿viste? Uno aprende muchísimo también. Bueno, en el caso de Sergio ya tiene mucha experiencia en dirección, yo no tanta, y la verdad es que en cine nunca había dirigido, y la verdad es que fue una experiencia bastante intensa, porque trabajar vía Zoom y no presencial implicaba que por ahí se grababa una escena, la subíamos, después esperábamos bajarla, verla, hacer las correcciones. Después le fuimos tomando la mano y fuimos agilizando un poquito el proceso, pero realmente es bastante engorroso, y al mismo tiempo el actor que está solo, la actriz que está solo filmándose, también tiene como un compromiso distinto, ¿no? Bueno, de conseguir a alguien por ahí que le dé una mano, que sea alguien que viva con él. En el caso de Luis Siembrowski, bueno, tuvimos la suerte de que, inclusive también las otras dos también logramos como muy buen nivel, porque lo teníamos a Mauricio Heredia, que es el director de fotografía, que también estaba presente en el Zoom, entonces íbamos buscando el mejor ángulo de cámara, bueno, todo el trabajo más estético, que eso Sergio sabe mucho más que yo, pero bueno, era todo un desafío, la verdad. Y las entrevistas, bueno, la entrevista siempre, ustedes lo saben, no es lo mismo tener a alguien en el piso que tenerlo mediatizado con una computadora, y bueno, igual yo creo que logramos pasar muy bien toda la cuestión técnica, y poder encontrar en cada entrevista las cosas que queríamos que estuvieran, ¿no? Los testimonios y los enfoques y los... En cuanto al streaming, vos venías de hecho de hacer un trabajo junto a Anabel Querubrito y Fabi García Lago, ¿no? Estuvo haciendo, ¿no? Cerellas ahí Sí, estuviste haciendo estuvimos Cerellas haciendo. hasta hace poquito, ¿no? Por vía streaming. Sí, estuvimos haciendo una primera función en Avellaneda, en el Teatro Roma de Avellaneda, que nos invitó la gente de Cultura de Avellaneda, y después hicimos 4 funciones más en el Método Kairos. Sí, rarísimo. Son experiencias diferentes, ¿viste? No se puede comparar con el teatro. Es otra cosa, es un híbrido, es otra una cosa. mezcla rara entre lo audiovisual, que tampoco es el lenguaje audiovisual netamente, por ahí uno se hacía una fantasía, ¿no? Con la cámara, de poder hacer planos más cortos, que por ahí eso obviamente en teatro no existe, y poder utilizar cosas de la herramienta del audiovisual, manteniendo esta cosa presencial de que supuestamente hay un público del otro lado viéndolo, pero es todo muy extraño estar actuando y que no haya público, y que no haya una energía que circula como la que circula en el teatro, es muy extraño. Pero bueno, está bueno, es un aprendizaje, ojalá que no quede como herramienta y que podamos volver a hacer teatro. Bueno, ya de hecho se está haciendo, y los protocolos para audiovisual también están empezando a funcionar, así que esperemos poder hacer eso ya cómodamente con la vacuna. Absolutamente. Sergio, yo creo que, a ver, después de haber visto, vamos a contarle a la gente que, bueno, en principio, pueden entrar a través de www.sangre.com.ar, ¿no? Después igual nosotros lo vamos a publicar en las redes sociales nuestras y demás, y lo vamos a difundir. Me parece que es muy interesante, a partir del 3 de noviembre, que fue cuando comenzó con el primer capítulo, mañana ya se estrena el cuarto, ¿verdad? El cuarto capítulo. Exactamente. Y son 6 en total. Son 6 en total. Sí, son 6 en total. Al comienzo, que son 3 de trabajo doméstico, trabajo en casas particulares, 2 de trabajo sexual y 1 de subrogación de bienes. Y el último de subrogación. Claro, en el primero está Luis Siembrowski y Kate Rodríguez, en el segundo Eva Bianco. Bueno, también tiene el primer capítulo, es como la parte que es más de la esclavitud. Después la primera organización sindical, con 2 monólogos que dialogan entre sí, que luego lo interpreta Eva Bianco. Y después es un capítulo en la actualidad, en medio de la pandemia, ¿no? Una recreación de eso, de este momento. A partir de las noticias donde las personas que trabajan en las casas particulares o en el servicio doméstico
fueron como violentadas a entrar, a ser llevadas a su lugar de trabajo por en los baúles del auto o diciendo alegremente que ella le servía quedarse acá, ¿no? Como algo para las redes, en el caso de Catherine Fulop, que un poco eso se veía en las redes como algo simpático y viendo también que la persona estaba ahí en la casa, ¿no? Sin poder salir o como una elección casi sin preguntarle, ¿no? Entonces, Yo creo que fue un... sí, Sergio, decime. No, por eso el capítulo 3 es un poco, es como interpelarlo, ¿no? La cámara pasa a ser como que el espectador es el que recibe los textos de estos empleadores o patrones, que después Juana del Carmen Brites lo explica bien en la entrevista, que no son nuestros patrones, son empleadores. Después viene ya en el capítulo que se estrena mañana, es Luis Machín y Gilda Escarpeta, que son pareja, entonces eso también teníamos ahí un guión más original, que está también, habla del principio de la abolición del trabajo sexual, y después ya también una entrevista a Georgina Orellano con algo de no ficción que jugamos ahí, con algo que pasó también en la entrevista, ¿no? Entonces esa imagen nos pareció como atractiva para ponerlo atractiva y fuerte, ¿no? Para poder reflexionar sobre el trabajo sexual. Y después ya la entrevista del último capítulo, del sexto, que es subrogación, también nos hizo como cambiar un poco por donde veníamos encarando la subrogación, y ahí nos permitimos un poco el trabajo más de documental, de ver lo que es la subrogación en Ucrania o en la India o en algunos casos acá, y después encontrar los testimonios de Marisa Herrera y ver que se cruzaba con Dora Barrancos y se armaba algo interesante ahí. Entonces la reflexión pasó por otro lado, pero bueno, está latente esa actividad, sí, de qué manera no hacerlo, ni clandestino o en el futuro, ¿no? O ver cómo poder controlarlo. Y algo que se repite en todas las entrevistas, casi. Sí, se repite en todas las entrevistas, es la presencia del Estado, ¿no? El control del Estado en todas las actividades hace que no caiga en esclavitud, ¿no? En cada actividad. Reconocerla primero, en algunos, y después cuidarlo, ¿no? Pero igual Sí, así todo, el trabajo doméstico, llegada la pandemia, pasó a perder casi todos los derechos conseguidos durante varios años de trabajo y de lucha. Sí, tal cual, Sergio. Lo que decía Ana, Sergio, o sea, fíjate, ¿no? Él habla de trabajo doméstico, trabajo sexual y subrogación de vientres, y en las tres cuestiones está la mujer. Es decir, el tema es exclusivamente la mujer, ¿no? Porque son tres actividades en las que participan exclusivamente mujeres, ¿no? ¿Cómo lo ves eso? Sí. En el caso de la prostitución, hoy ha aumentado mucho la prostitución masculina también, pero la gran mayoría son mujeres. Son digamos, si uno las ve con una perspectiva más sociológica, obviamente son actividades que tienen muchísimo que ver con el patriarcado, ¿no? Las tareas de cuidado sin un límite con los servicios sexuales, digamos. La mucama, bueno, eso lo dice Pepe Robles en el primer capítulo, ¿no? Mucama significa esclava del Señor, esclava sexual del Señor. Sí. Cuando Es muy nosotros interesante decimos mucama, lo de doméstica, ¿no? Ana. Lo de doméstica, también, ¿dónde ¿no? viene lo de doméstica, ¿no? De domesticar, ¿no? Exactamente, de domesticar, eso lo dice Juana. Lo dice Juana. Tal cual.
Entonces, ahí vemos que en estas tres actividades el cuerpo de la mujer que viene siendo vulnerado, no solo por la situación socioeconómica de los grupos que en general son los que proveen este tipo de servicios, también hay como una gran hipocresía en tanto a qué discusiones se abren y qué discusiones no se abren, ¿no es cierto? Y el tema del trabajo sexual, que es justo el capítulo que encaramos, que se estrena mañana, es interesante eso también, porque hay toda una discusión hacia adentro del feminismo, donde hay posiciones muy encontradas, y encontradas al punto de negar la participación en congresos o en charlas, ¿no? De las abolicionistas contra las reglamentaristas, y nos parecía interesante por ahí abordar el tema también, pensando en qué posibilidad de diálogo constructivo, que como decía recién Sergio, le golpeé la puerta al Estado para decir, bueno, uno puede estar o no de acuerdo con la prostitución, puede estar o no de acuerdo si es un trabajo o no. Lo cierto es que hace cientos de años que existe, y que las mujeres, y los varones también, y las mujeres trans y travestis que ejercen la prostitución, son absolutamente vulneradas, y que por la misma clandestinidad las empuja a situaciones de absoluta explotación. Entonces hay toda una discusión en torno a eso que nos parecía muy interesante plantearla, también poniendo la escucha a quienes se autoperciben trabajadoras y quieren tener la protección del Estado, y a nosotros nos parece que es un punto bastante importante para tratar, ¿no? Y también desde el abolicionismo hay posiciones, de hecho vos nombrabas hoy a Daniela Castro, que es una de las entrevistadas. Ella estuvo ejerciendo la prostitución hace muchos años, ella quiso salir de la prostitución, y desde el Estado se plantea, bueno, ¿cuál es el rol del Estado frente a las que no quieren irse de la calle, y están ahí? ¿Qué le ofrece el Estado, ¿no? a esas mujeres? ¿Qué le ofrece a las mujeres que están terminando su vida y que toda su vida trabajaron en la prostitución y nunca el Estado las fue a rescatar ni a sacarlas de ese lugar? ¿Qué les ofrece? ¿La cárcel porque ponen un departamento y contratan a 3 chicas? Es muy complejo el tema y es muy, muy apasionante y muy interesante. Ana y Sergio, muchísimas gracias por la nota. Yo creo que lo que han hecho ustedes es abrir la puerta, me parece a mí, de mi humilde entender, a un debate que tiene que darse en serio sobre muchísimas cuestiones que ustedes plantean, ¿no? Por lo menos sobre estos 3 ejes, ¿no? que plantean ustedes, el tema del trabajo doméstico, el trabajo sexual y el de la subrogación de vientre, que es un poco más nuevo de alguna manera, si se quiere decir así, ¿no? Que se quiere llamar de esa manera, es un poco más novedoso, ¿no? Pero que bueno, va a tener que, obviamente, como decían ustedes, el Estado entender en estos temas. www.sangre, con doble R, sangre, como decía Ana recién, .com.ar. Bueno, tienen ustedes mañana el 4º capítulo, ¿sí? Pero pueden ver los 3 anteriores y después los 2 martes subsiguientes van a ser los últimos 2 capítulos. ¿Lo vi que bien? Exacto. Sí. Lo dijiste bien, y también en las redes sociales, en la red social de Instagram de Sangre, y en el canal de Sangre de YouTube también lo pueden ver. Sí, fantástico. Y que después van a quedar los capítulos, así que también los pueden seguir viendo, no son de libre acceso, así que pueden seguir consultándolo o ver también algunos de los otros proyectos que tiene la página. Los felicito por el laburo, realmente es muy interesante, y convocamos a la gente a que lo vea y que debatan, porque aparte ahí están todas las voces, así que hay diferentes posturas y cada uno, como decía Ana, cada uno tomará su postura, pero sí importante el papel del Estado en esto, entendiendo, no desentendiéndose, sino todo lo contrario. Muchas gracias, chicos. Gracias a ustedes, gracias a Susana, a vos, Hernán, por hacer la nota. Un abrazo grande, cuídense mucho. Gracias, besos. Bueno, Ana Celentano, un beso, gracias. Y Sergio Suárez, entonces los directores, guionistas, y los autores, en definitiva, de estos microrelatos, esta microserie que se llama Atracción a Sangre, muy interesante, que abre debates y sobre cuestiones que hay que debatir, que no podemos meter la cabeza debajo de la tierra, sino que son cuestiones que pasan, donde a mucha gente le va la vida, así que bueno, ahí está,
y el rol del Estado, el rol que tiene que cumplir el Estado nunca tiene que desentenderse de estas cuestiones, porque bueno, lamentablemente las consecuencias no suelen ser las mejores.